Vean, tengo piernas, ¿eh? Tenés Los piernas. que dicen que soy chueco no me han visto en camisón, ¿eh? Ah, mira vos, hasta ahí solo tenías, ¿eh? Bueno, Vamos a tomar medidas porque ¿qué es lo que vamos a hacer? son ¿Capucha? dos medidas, claro. Yo quiero, a partir de lo que hicimos el otro día, Sí. continuar la capucha. ¿Se acuerdan que le había dicho el cuello smoking con capucha? Y de paso enseñarle a hacer la capucha antes de continuar con la manga. Perfecto. Porque así enganchamos con esta, Sí, con lo que tiene más aprendimos acá. sentido. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué son dos medidas? Hay dos medidas básicas para hacer la capucha. La capucha es muy fácil, ¿eh? Realmente es algo muy fácil. Es un molde, como diría él, no hay problema, como diría. No hay problema. Entonces, ¿cómo es? Hay que tomar desde este punto a este punto del otro lado, con la flojedad en el centímetro que le queramos dar a la capucha. Perfecto. ¿Está? Es decir, no es lo mismo una capucha para un jogging que para un abrigo o para una prenda como una salida de playa, por ejemplo. ¿Está? ¿Y en qué Entonces, varía la medida? en la amplitud. Ah, Esa amplitud se la vamos a dar al centímetro. Es decir, esto sería para un jogging, por ejemplo. que tiene que ser más justo. Exacto. Pero Claro. yo, si voy a hacer, por ejemplo, un abrigo, seguramente le voy a dar la flojedad que quiero que tenga el abrigo, ¿está? Ah, perfecto. Yo voy a tomar una medida básica como para enseñarles ahora y digo 60 centímetros el largo de la capucha, 30 la mitad. ¿Está? Perfecto. Y la otra, me lo voy a anotar porque si no... Bueno. Entonces, el largo de la capucha, sí, tiene que tener 30 centímetros, ¿sí? Muy bien. Y después la otra medida que tenés se toma de acá hasta donde... Vení, ponete de atrás así lo ven Está. mejor las señoras. Desde ahí Sí. hasta los lentes, yo digo, hasta los anteojos. Ah, me hubieses dicho, lo traía. Siempre los tengo. Donde se unen los anteojos, Sí. hasta ese punto O sea, hasta tenemos acá. que llegar. Yo pongo los dedos Entonces así se tengo ve. 54, 52 centímetros. La mitad es 26. ¿Son medidas normales las Sí, mías? sí, Ah, sí, 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 sí. Es Entonces importante tendríamos, saberlo. con dos medidas, fíjense, 26 y 30, yo ahí tengo casi definida la capucha. Muy fácil, la O capucha sea, que son realmente estas dos. son esas dos medidas. Fíjense. Entonces, ¿lo puedo dejar, señor? Sí, te podés ir, Ileana, yo cualquier cosita te llamo. Yo primero les voy a enseñar cómo se hace una capucha básica y después quiero ver cómo podemos acoplarla a este molde para hacer el cuello smoking con capucha. Eso es muy interesante, sobre todo para salidas de playa, para abrigos tipo Montgomery. Es el cuello smoking que abre y forma la capucha todo en una sola pieza. ¿Está? Pero en principio... vamos a ver cómo hacer el molde original de capucha, que es muy fácil, por eso se los quiero explicar ahora. Antes de continuar con nuestro modelo, donde nos faltan las mangas, quiero porque así utilizamos lo que aprendimos con el cuello smoking. Entonces, fíjense, si yo quiero a una prenda ponerle una capucha, lo que hago, como hice exactamente igual como hice con el cuello, tomo la medida con el centímetro parado, siempre con 2 o 3 milímetros de flojedad. Fíjense, yo tomo esta medida, son 8 y 2 milímetros, tomo 8 centímetros y medio, siempre 2 o 3 milímetros de flojedad. Y lo mismo hago con el delantero. En este caso, tengo 13,2, voy a tomar 13 y medio. Lo anoto acá en el molde. Yo voy a hacer una capucha para este boquete. Siempre para hacer una capucha es conveniente desbocar bastante el cuello, es decir, por lo menos 2 centímetros alrededor del escote, desbocarlo, para que la capucha quede interesante. Si no, nos va a quedar una capucha muy chica, que yo incluso después les voy a enseñar, que eran las capuchas que se hacían con la pinza acá de costado, que ya no se usa más. Entonces, siempre partimos de un escote bastante desbocado. Entonces, fíjense, muy simple la capucha, ¿eh? Yo hago como hacíamos con el escote, 8 centímetros y medio primero, 8 centímetros y medio para la espalda, el primer piquete, 13 centímetros y medio acá, era donde terminaba el escote. ¿Se acuerdan que en el caso de los cuellos yo levantaba 1,5 centímetros? En el caso de la capucha bajamos 1,5 centímetros, 1,5 centímetros hacia abajo, y esta va a ser la formita que va a ir pegada al escote. Entonces, fíjense, yo tengo dos medidas. Una, 30 centímetros, que es el alto de la capucha. Entonces, desde acá, que es donde se lo tomé a Ileana, que era este punto, yo marco 30 centímetros y tengo la altura de la capucha. Fíjense que yo acá tengo una escuadra. Yo acá, hacia atrás, en la parte más redondeada de la cabeza, puedo retirar hasta 3 centímetros hacia afuera. Entonces, fíjense, en la parte más redondeada,
3 centímetros hacia afuera, marco, y esta medida que le tomé a Ileana, que son los 26 centímetros, fíjense que viene de aquí a aquí, 26 centímetros, esta es una medida que tomé, esta es la otra medida que tomé. Entonces, ¿qué hago? Trato de pasar por estos puntos, ¿sí? En este punto tiene que quedar bien escuadrado, es muy importante que acá quede escuadrado, ¿sí? Y esto de acá atrás bien redondito, y termine la capucha. Fíjense qué fácil que es. No se compliquen con las capuchas, aún si yo acá pusiera un molde cuadrado total, la capucha quedaría bien. Es decir, lo importante de la capucha es respetar estas dos medidas, ¿sí? Y otra cosa que sí es importante en la capucha es ver la bajada que tiene el cuello, porque no es lo mismo un cuello acá que si yo lo quiero bajar por acá. Entonces, si yo voy bajando este cuello, fíjense, si lo bajara por acá, es importante que esta formita también vaya bajando para que no pegue el tironcito, es decir, los mismos centímetros que bajé acá el cuello, tengo que bajar en el dibujo del molde, ¿entendido? Quedamos en que en principio la capucha es muy fácil y yo quiero ver cómo adaptar esta capucha a este molde que tenemos. Pero yo en este molde tenía un inconveniente, es decir, yo quería marcarles a ustedes cuál era el punto máximo que yo podía abrir el cuello smoking. ¿Se acuerdan que el cuello smoking hace así? ¿No es cierto? Esto es lo que se cose hacia atrás, ¿está? ¿Cuál es el punto máximo que yo puedo abrir este molde sin que me entre a volar? Es decir, el punto máximo de desmayado, que yo digo del cuello, sería en que el momento en que el cuello queda como un cuello baby, que queda totalmente aplastado sobre la prenda, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcular ese punto? Y fíjense, a ver si lo vamos a entender. Yo tenía el cuello así y lo dibujé calcado para allá, ¿está? Y fíjense que este es el hombro, este sería el dibujito del hombro, que yo saqué calcado hacia el otro lado. Si yo pongo este molde como si hiciera un cuello baby con el calcado, con el que pasé para el otro lado, ¿se acuerdan que yo podía hacer esto? Para el cuello baby hacía esto, lo unía acá y lo encimaba 2 centímetros para que no volara. Entonces ahí me va a quedar el punto máximo de apertura que puede tener este cuello. Fíjense que esto yo lo podría seguir abriendo, ¿está? Y llegar a este punto máximo de apertura. En ese punto el cuello queda totalmente aplastado como si fuera un cuello baby. Yo más de ahí no lo puedo abrir, porque más de ahí el cuello empieza a volar. Entonces, sí, ahora, ¿en qué caso lo podría llegar a abrir más? Que eso es lo interesante. Esperen que yo voy a cambiar de hoja, porque así empezamos con una nueva bien prolijita, ¿está? Entonces, tenemos este cuello, que yo le decía que lo podía abrir, con tajitos. Siempre presten atención que los tajitos son desde el recorrido exterior hacia adentro y se dejan unidos en la parte central. Esta línea es la que no se debe modificar. Esta línea es la que va pegada al escote del trasero y yo no la puedo modificar. No se equivoquen realizando el corte al revés, de acá para allá. Está el corte siempre del costado exterior hacia adentro y apenas unidito. Yo cuando digo que hagan estos cortes, siempre déjenlo a medio centímetro del borde. ¿Está? Porque entonces se va a abrir con libertad. Si ustedes lo hacen más cortito, hace como un plieguecito y entonces me achican este recorrido. Este recorrido no se tiene ni que achicar ni que agrandar. ¿Entendido? Entonces, fíjense, yo vuelvo a dibujar esto y ahora sí voy a abrir, para hacerlo con capucha, lo voy a abrir al máximo. ¿Está? Yo puedo seguir abriendo, lo abro al máximo esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense que lo dibujo bien horizontal el cuello, por supuesto, como si yo abriera esto, esto y esto, hasta esta medida, ¿sí? Entonces, fíjense, en este punto es cuando yo voy a hacer la capucha. Entonces, primero hago la perpendicular, acuérdense que sacábamos 3 centímetros hacia afuera, para dar la redondez. Desde este punto yo tomaba los 30 centímetros que yo le tomé a Ileana. ¿Se acuerdan? Esa era la medida de recorrido así de la capucha. Ahí tomo los 26 centímetros, ¿sí? Entonces yo acá puedo ya empezar a dibujar la capucha
Y esto sin miedo, ¿eh? Ahí, y acá trato de que se me una con el cuello smoking. Si ustedes cortan esto todo en una sola pieza, lo colocan, arma la capucha queda toda integrada en una sola pieza. Lo único que tendrían que hacer acá para terminar este trabajo es después dibujar la vista, que sería así, que viene acá, que incluso se puede sacar con toda la capucha doble, cosa que cuando se pliegue la capucha se vea en otro color o en otro estampado. Es muy práctico esto para salidas de playa. Que viene la época de verano, ¿no es cierto? La salida de playa es un complemento muy, muy lindo, ¿no? Y se puede hacer con la vista entera o si no, con una media vista que venga hasta acá arriba. Está como para darle una terminación, ¿se entiende? Perfecto. No, yo pensé que eran las capuchas que iban cortadas. Claro, pero en este caso te queda como toda un cuello pieza, smoking claro, en una sola pieza. Incorporada. Cortada sería la anterior, ¿no es cierto? La versión anterior que es con un boquete normal, ¿eh? Perfecto. ¿Te gustó? Me gustó. Quiero ver cómo es el tema de la manga, también. La manga, yo le estoy disparando. Porque sí, ya veo que lo estamos alargando. Bueno, pero yo creo que viene, en poco tiempo vamos a ver la manga. Yo digo poco tiempo porque ustedes saben cómo es Hermenegildo. No te vayas, ¿eh? Bueno. Después de la pausa seguimos con puntos y puntadas.